So I try, I'm trying to survive every day, every night is a fight I hold tight, shot through the heart, you are tearing me apart, don't you know I love you, what am I supposed to do? Buenas noches, reciban un cordial saludo a todos. Bienvenidos de nuevo a una clase más de estudios sociales. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema de noveno año, o dos temas, perdón, de noveno año, que son la Ilustración y la Revolución Francesa. La presentación que les voy a mostrar fue hecha o elaborada por una estudiante del Colegio Teresiano San Enrique de Osorno, llamada María José Paniagua, y que me pareció útil para utilizar y hacer una síntesis de este tema. Así que bienvenidos sean todos, espero que disfruten de la clase y vamos a tratar de explicar dos temas que tienen un grado de complejidad. En la clase anterior, que está grabado en este mismo canal, también explico un poco más amplio el tema de la ilustración. El día de hoy solo voy a hacer un repaso porque esto llega a la Revolución Francesa. En tanto, espero que sea de su agrado y que quede aclarado el tema. En cualquier duda me pueden escribir aquí abajo en la sección de comentarios o mandarme un mensaje por WhatsApp. Ahí también voy a estar habilitando el número por si le puedo ayudar a alguien más fuera de la institución para la cual laboro, que es el Colegio Técnico Profesional de Purral. Sin más que decir, empezamos y decimos buenas noches. Bueno, primero para iniciar, vamos a hablar un poco de qué es la ilustración. La ilustración es un movimiento filosófico en donde se trató de hacer un cambio en la manera de pensar de las personas, principalmente iniciado por los burgueses, que son comerciantes adinerados que quieren acceder al poder de alguna forma u otra. ¿Qué es lo que critica la ilustración? Principalmente ese sistema monárquico en donde el rey toma el poder absoluto y toma decisiones personificadas en su haber, en su poder y en su persona. Por tanto, la ilustración es un término que se utiliza basado en la utilización de la razón. La razón es la única guía para llegar a la sabiduría. Por tanto, dice por ahí los movimientos de la ilustración o las ideas básicas que el universo es una máquina que se rige por leyes inflexibles. Por tanto, se empieza a cuestionar el origen divino y el poder divino que tiene el rey. Y toda la estructura política que se maneja en aquel tiempo, y posteriormente esto va a llegar hasta América e incluso va a empezar con las ideas de independencia. Entonces es muy importante todo esto que estamos hablando porque la ilustración es ese movimiento filosófico que hace que nosotros tengamos los sistemas democráticos modernos. Sin embargo, tomando en cuenta todas las ideas que se plantearon durante esta época. Realmente los verdaderos fundadores se van a nacer en Europa, principalmente en Francia e Inglaterra. Pero hay que tomar en cuenta que en ese tiempo salieron personas realmente brillantes, dentro de las cuales, por ejemplo, está Isaac Newton, ¿verdad? Que es el que plantea las tres leyes de la ciencia, pero para efectos políticos nosotros nos vamos a enfocar en un personaje que se llamó John Locke. John Locke crea una teoría que se llama la teoría del conocimiento, conocida como el racionalismo. Lo que plantea John Locke es que el poder tiene que estar dividido, no puede estar concentrado en una sola persona, en este caso en el monarca. Entonces lo que él plantea es que hay que dividir el poder en un parlamento legislativo que represente al pueblo, pero que al mismo tiempo limite el poder del rey. Y al mismo tiempo el rey, con todo su derecho, pueda seguir tomando decisiones importantes.
todas estas ideas de John Locke van a dar pie o van a dar el inicio a que salgan más pensadores ilustrados que plantean cambios significativos en la forma en cómo se hacía la política en aquel tiempo. Se plantea también que hay unos derechos que son elementales para el ser humano. Y es tan importante la ilustración porque luego en la Revolución Francesa se van a crear los primeros derechos inherentes al ser humano, que es simplemente por ser usted un ser humano, va a tener acceso a esos derechos. En este tiempo hay que tomar en cuenta que es una sociedad muy machista, muy basada en la masculinidad, que había una marginalidad de la mujer lastimosamente, pero que posteriormente se aplica de forma universal para todos los seres humanos. Dentro de los derechos que se planteaban en aquel tiempo como derechos básicos eran la vida, la libertad y la propiedad, ¿verdad? Entonces, incluso las mujeres que sí tenían un papel muy preponderante, las mujeres distinguidas se reunían en salones para hablar sobre las ideas que planteaba John Locke. Bueno, y de ahí surgen varios personajes que son bastante destacados en que dicen que hay que cambiar la forma en hacer la política. Todos los ilustrados decían, bueno, hay que razonar críticamente la sociedad, las creencias y las formas de vida. Eran una minoría en aquel tiempo y eran representantes del pueblo hasta cierto punto, ¿verdad? Porque tenían otro estilo de vida. Entonces querían construir un mundo nuevo y lograr que el pueblo tuviera mejores condiciones de vida. Entonces, estos personajes que nosotros vamos a estar analizando plantearon ideas que hoy en día todavía aplican. Esto es como romper los esquemas de aquel tiempo y generar los sistemas políticos que tenemos actualmente. Por ahí aparecen 4 muy destacados. El primero es Rousseau. Rousseau es un filósofo que plantea que hay un contrato social. Que el contrato social, que es su obra más importante, lo que dice es que hay un contrato entre la sociedad y la autoridad y que si no se cumple se castiga. ¿Cuál es ese contrato? Pues que la autoridad está para responder al pueblo y el pueblo está dispuesto a responder a la autoridad. Entonces, el contrato social son las leyes que establece la gente, que establece el mismo pueblo, que establece el monarca y que deben de ser seguidas en búsqueda de la armonía y de la paz. Plantea varios principios, el principio de libertad, igualdad y fraternidad, que posteriormente van a ser el lema de la Revolución Francesa y el desarrollo de las democracias modernas. Después viene el barón de Montesquieu, que es este que tenemos a mano derecha de la presentación, que lo que dice es que hay que dividir el poder en 3 aspectos: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y él no acepta bajo ninguna forma que existan las monarquías absolutas. ¿Por qué? Porque dice que no hay representación del pueblo. Montesquieu plantea todas estas ideas en un libro que se llama El espíritu de las leyes. Esa es su obra más importante. Bueno, después de eso aparece Voltaire. Voltaire es un dramaturgo, decir que le gusta crear obras de teatro, pero es aficionado a la sátira. Él se burla de los aristócratas y los nobles que existían en aquel tiempo. Entonces, mediante sus obras de arte y de teatro, él representaba una burla constante hacia las estructuras políticas que existían en ese tiempo. Dice que se consideraba que tenían que respetar todas las diferencias culturales que habían entre los países y que no debía haber una imposición de una cultura sobre la otra. Posteriormente llega un personaje que es Denis Diderot, que Denis Diderot hace algo muy importante, que es publicar una obra que se llama la Enciclopedismo. En él va a recoger las principales ideas de los ilustrados y sus bases van a ser las ciencias, las artes y los oficios. Y tenía una frase que decía: los hombres no serán libres hasta que el último rey sea estrangulado con los intestinos del último fraile. Es una frase muy fuerte que él decía que la libertad iba a llegar cuando las monarquías absolutas dejaran de existir. Entonces, Denis Diderot, mediante esa obra del enciclopedismo, poco a poco fue llegando esas ideas a América, principalmente en contrabando de los libros, porque eran ilegales que llegaran acá
a América, prohibidos por la monarquía española, y que poco a poco esas ideas ilustradas se fueron asentando en la población de todas las colonias americanas, incluyendo las colonias americanas anglosajonas, es decir, en los Estados Unidos conquistados por los ingleses, y las colonias latinas conquistadas por España y Portugal. Causa de este movimiento, bueno, el razonamiento, la inconformidad por el sistema absolutista y los altos impuestos que se le tenían que pagar al rey, que se habían debilitado las monarquías en ciertos aspectos porque los monarcas no tenían la capacidad para tomar decisiones en pro y en beneficio de su pueblo, y la poca participación que tenían los burgueses, que tenían mucho poder económico pero poca participación política, ¿verdad? Como consecuencia se va a dar las revoluciones sociales, como la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias, que hoy es lo que conocemos como Estados Unidos, el desarrollo de la ciencia y la tecnología en muchos campos que antes ni siquiera se atrevían a explorar, el enciclopedismo, que es la recopilación de todas estas ideas ilustradas, y la defensa muy fuerte de la igualdad y la libertad como mecanismos para acceder a la felicidad. Hay otros aportes que se hacen en aquel tiempo. Por ejemplo, dentro del avance científico está el estudio de gases atmosféricos, la teoría del origen del mundo, el globo aerostático, el método científico, el pararrayo, los telescopios, las máquinas de vapor, la imprenta, que es un poquito más vieja, entre otros elementos que permiten que todas estas ideas ilustradas lleguen a las diferentes partes del mundo y haya un cuestionamiento muy fuerte de lo que pasaba y cuál era el sistema político. ¿Qué era la principal cuestión? ¿Quién es el rey? ¿Por qué el rey? ¿Y quién lo puso ahí? ¿Y por qué ese cargo es hereditario? ¿Y por qué el pueblo tiene que sostener la nobleza mientras la nobleza, que son la clase más adinerada del momento, no aporta nada significativo a la sociedad? De ahí surge la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tiene varios antecedentes. Primero, que hay una monarquía absoluta en Francia, que es muy fuerte, encabezada principalmente por los reyes de dinastía el rey Luis, conocidos como rey Luis, el rey Luis XIV, el rey Luis XV y el rey Luis XVI. Hay una división muy clara entre el clero, que son los miembros de la iglesia, la nobleza, que tenían un estilo de vida muy bueno, muy propio y que tenían los lujos y todo lo que ellos deseaban, y un pueblo que estaba desgastado, hambriento, con ganas de cambios y que no tenía nada que perder. El pueblo estaba conformado por tres clases sociales: burgueses, que tenían mucho dinero; artesanos, que se dedicaban a algún oficio, dígase panaderos, zapateros, agremiados; y los campesinos, que se dedicaban al trabajo de la tierra, del trabajo agrícola, entre otros. Los artesanos y los campesinos pagaban impuestos muy altos y excesivos sobre las ganancias, o a veces inclusive sobre las cosas que se tenían. Entonces, a veces el pago de impuestos era tan fuerte que al campesino y al artesano no le alcanzaba para vivir ni tener condiciones básicas de vida. Eso lo llevaba a marginarse en sistemas de pobreza muy fuertes. Había hambre y había desocupación. Había muchísima gente que estaba en índices de pobreza extrema, que no tenían alimento para hacer ni siquiera los 3 tiempos de comida, y había muchísimo desempleo, porque los reyes, vuelvo y repito, no tenían la capacidad de generar esos nuevos puestos de trabajo para que la gente estuviera empleada, estuviera ocupada. Y se hacen sentir que estas ideas ilustradas pueden ser la solución a todo lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué se buscaba? Establecer una monarquía constitucional, es decir, que el rey siga siendo rey, pero que tenga limitaciones en su poder. Una constitución, una ley que limite el poder del rey, aparte de otros dos poderes: el poder legislativo y el poder ejecutivo. El poder judicial, perdón. Y aparte de eso, se empiezan a formar grupos políticos, como los girondinos, los jacobinos y los constituyentes, que posteriormente son los que se van a hacer cargo de hacer la revolución. Bueno, resulta que en 1774 el rey Luis XVI, que es el último rey de Francia, obliga a los nobles a pagar impuestos y a reducir gastos. Sin embargo, esas medidas no van a ser suficientes. ¿Por qué? Porque unos años después, en 1786, las cosechas en Francia van a ser muy negativas. Eso se va a generar por un periodo muy largo de sequía,
y porque los alimentos que llegaban no eran suficientes. Aparte, se menciona en aquel tiempo que el rey Luis XVI manda hacer compra de algunos alimentos, los va a entregar a París, que es la capital de Francia en aquel momento, y llegan descompuestos esos alimentos. Los ciudadanos toman eso como una ofensa de parte del rey, y deciden levantarse en armas. Y ahí es donde empieza el proceso de independencia. En 1789, que es realmente cuando estalla la revolución, se propone redactar una constitución. El rey Luis XVI manda a sus tropas para disolver al pueblo, pero el pueblo decide defenderse y se inicia la Revolución Francesa como tal. ¿Cuándo va a iniciar? Cuando el pueblo empieza a tomar armas, pero le falta un elemento muy importante, que es la pólvora. Entonces, el pueblo en general fija sus ojos en el lugar donde el rey Luis XVI y sus tropas guardaban la pólvora, que es la cárcel de la Bastilla. Por tanto, el pueblo toma la cárcel de la Bastilla y ahí es donde inicia el proceso de revolución francesa. ¿Qué va a generar la toma de la Bastilla? Tener las balas y la pólvora suficiente para en algún momento tener un conflicto armado con el ejército francés a cargo del rey Luis XVI. Y empieza, por así decirlo, una especie de lucha o guerra civil. Bueno, ahí se toma como poder, digamos, o toman como poder los constituyentes y crean una declaración que se llama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y se funda la República de Francia. Ellos toman el poder y asumen el poder político del país, porque esto era un nivel de descontrol tal que había un descontento muy muy alto sobre el rey Luis XVI. Bueno, cuando llega el año 1792 se crea un nuevo gobierno, que es el gobierno de la Convención Nacional. Ahí van a predominar un grupo que se van a llamar los jacobinos. Se abole la monarquía, se quita el poder del rey, se proclama esa república, se establece como tal y asume el poder un joven jacobino que se llama Robespierre, que tenía un odio muy profundo sobre la monarquía y que quería un cambio definitivo. Robespierre fue cambiando su política como fueron pasando los años. En un principio Robespierre estaba en contra, por ejemplo, de la pena de muerte y este tipo de cosas. Pero al asumir el poder Robespierre y convertirse en la persona más poderosa de Francia, él crea un sistema de ejecución que se aplicaba años anteriores que se llama la ley de la guillotina. En el año 1793 y 1794, el rey Luis y su esposa María Antonieta son capturados huyendo de Francia. Estos son sentenciados a morir por guillotina y se les hace una ejecución pública donde la gente podía asistir y ver cómo decapitaban al rey y a su esposa, cosa que nunca había pasado. Esto es un inicio muy importante de algo, que es eliminar de facto un poder de un rey, cosa que nunca había pasado anteriormente, y que es un acto público a los ojos no solo de los franceses, sino de todas las otras monarquías que estaban alrededor de Francia, porque en el momento en que se hace esto, las monarquías absolutas y el sistema absolutista es el que gobierna alrededor de Europa, ¿verdad? ¿Eso qué va a generar? Que se consolide el poder de la burguesía, y también empieza una época que se llama la época del terror. ¿Por qué? Porque todas aquellas personas que se oponían a Robespierre eran ejecutadas por guillotina. Se hablan que fueron un poco más de 40,000 personas. Pero también se hacen cosas buenas durante ese tiempo. Por ejemplo, se le quita a los grandes terratenientes, a esos nobles que tenían enormes fincas en Francia, y se empieza a hacer reparto de la tierra. Se establece un directorio, que después vamos a ver cuál es su papel, y como la historia lo manda, Robespierre también en algún momento es acusado de dictador y se es ejecutado por la misma ley que él creó, que es la ley de la guillotina. La guillotina es esta máquina que ustedes ven en la parte superior derecha, esta que está aquí arriba, que es básicamente una cuchilla. Toman la cabeza, la colocan aquí y la cuchilla pasa por el cuello hasta que lo decapitan. Es una muerte muy traumática en el momento en que usted va a ser ejecutado, pero aparentemente es poco dolorosa, ¿verdad? Aparentemente.
Este directorio va a estar conformado en un inicio por 5 personas, después se reduce a 3, pero hay un general que está haciendo o está tomando el control de Francia y está ganando múltiples batallas alrededor de Francia. Entonces su reputación empieza a ascender de una manera muy significativa. Y por ahí aparece la figura de Napoleón Bonaparte. Bueno, eh, Napoleón Bonaparte es integrado al directorio. Posteriormente, tan solo 3 años después de él haber sido incorporado al directorio como el general militar más poderoso de Francia, la persona más influyente de Francia en aquel momento, en 1802, él, como era el máximo jefe militar, se declara a sí mismo emperador de Francia. Y el pueblo le da su validez y le da su apoyo, ¿verdad? No es que Napoleón llega sin el apoyo de las personas. Él se declara emperador de Francia y esto va a tener una repercusión directa en América que ahorita vamos a analizar. Napoleón Bonaparte, ¿qué fue lo que hizo? Elaboró el Código Napoleónico, convirtió en ley la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que ahorita vamos a ver algunos de los postulados. Creó un gobierno semejante a la monarquía y también dio a su familia una caracterización de familia real. En 1804 fue nombrado emperador de Francia. Francia prosperó muchísimo, de hecho empezó a crecer y a conquistar diferentes países, dentro de los cuales incluimos España. ¿Por qué este momento es relevante? Porque cuando Napoleón invade España, los países latinoamericanos aprovechan ese hecho coyuntural para empezar sus procesos de independencia. Entonces, mientras España tiene que lidiar con Napoleón y su hermano José Bonaparte, los caudillos latinoamericanos, que generalmente son de descendencia española, que son criollos, nacidos en América, buscan también, como burgueses que eran, participación en el poder político. Y ahí empiezan los procesos de independencia, que después vamos a estar analizando. Surgen caudillos como Simón Bolívar, como Gaspar Rodríguez, entre otros. ¿Qué pasa con Napoleón? Él invade España, conquista casi toda Europa, pero tiene un gran fracaso militar, que es cuando él intenta invadir Rusia. Cuando él intenta invadir Rusia y cae el invierno ruso, pierde toda la credibilidad que había ganado como general, ¿verdad? Y de ahí empieza una alianza, que es una alianza entre Inglaterra, Prusia, Rusia, Austria y Suecia, y derrotan a Napoleón en la Batalla de las Naciones. Napoleón se refugia en la isla Elba y Francia vuelve una monarquía. Después Napoleón regresa, es derrotado en la batalla de Waterloo, lo toman prisionero y lo envían a una isla donde él fallece. Entonces, el personaje más poderoso de Francia y tal vez más influyente durante el principio del siglo XIX, la primera década del siglo XIX, muere abandonado, solo y sin reputación alguna. Consecuencias de la Revolución Francesa. Hubieron muchas consecuencias. Y que esto es un proceso que duró 10 años, no es que duró 1 o 2, ni 6 meses. Fueron 10 años de cambios turbulentos muy fuertes. Entonces, por ejemplo, está el derrocamiento de la monarquía en Francia. ¿Eso qué va a generar en América Latina? Mira, sí podemos quitar al rey, sí podemos ser independientes, sí podemos fundar países. La destrucción de lo que quedaba del sistema feudal, ¿verdad? Aquel sistema medieval donde se firmaban los vasallajes, donde la gente vivía en condiciones realmente lamentables. Se establecen los principios de igualdad, libertad económica, libertad política, libertad de expresión, entre otros. Se declaran los derechos del hombre y del ciudadano, que posteriormente van a ser la base para los derechos humanos. Se abole la esclavitud, algo muy importante en esa época. Francia logra una unidad política y sus ciudadanos empiezan a participar en la toma de decisiones mediante el voto. Hay un divorcio claro entre la política y la religión y hay algunos elementos que se incorporan, como por ejemplo que ya hay divorcio civil
y que hay libertad de culto. Puedo practicar la religión que yo guste o en la que yo considere que se pueda desarrollar mi fe. Posteriormente, se fortalece la soberanía del pueblo. Hay escuelas primarias, hay escuelas que empiezan a llegar a gente de clases sociales muy bajas. Se fortalece la libertad de expresión. Nadie puede ser encarcelado por deuda, que era algo que pasaba en aquel tiempo, incluso se podía llegar a caer en una condición de esclavitud. Se empieza a hacer una mejor distribución de la tierra, eso genera que haya más alimentos, mejor técnica agrícola, entre otros beneficios. Hay un Estado o un principio de Estado de Derecho. Se establece el sistema métrico decimal, que todavía lo utilizamos. Hay un sistema judicial imparcial, objetivo y justo. ¿Verdad? En el papel así era. Se suprime el derecho al primogénito, que el derecho al primogénito era una vez que el padre muriera, la herencia principal de las cosas quedaba en manos de el primogénito, es decir, el primer hijo varón que tuviera ese señor. Y la base municipal actual, las municipalidades vienen de esta época de la Revolución Francesa en su funcionamiento más actual, porque los cabildos españoles también tienen mucho que ver con el funcionamiento de nuestras municipalidades. La Declaración de los Derechos del Hombre tiene muchos artículos, dentro de los cuales son 17 la base, que son estos que ustedes ven en pantalla, donde destacan, por ejemplo, que los hombres nacen libres y permanecen libres e iguales, que hay derecho de libertad, que la soberanía reside sobre la nación, es decir, sobre el pueblo, que la libertad es hacer todo lo que no haga daño, que la ley solo impide actos perjudiciales, que la ley aplica para todos independientemente de su clase social o su dinero o lo que ustedes tengan disponible, que solo puede ser acusado o arrestado cuando la ley lo indica, y aquí nace el principio de culpabilidad o el principio de inocencia, perdón, que es que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo culpable, que es el artículo 9. La ley no es de efecto retroactiva. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la ley inicia, es de la ley hacia adelante. Si alguien cometió un delito que violó esa ley, no se le puede aplicar una sanción, porque no era una ley. Eso es algo que todavía se mantiene. Libertad de comunicación, fuerza pública al servicio de los ciudadanos, que los impuestos se reparten de acuerdo o en proporción a las posibilidades y ganancias de las personas, que todo agente público, es decir, todo funcionario público es responsable ante la sociedad, y que los poderes deben estar divididos y garantizados por ley. La propiedad es un derecho inviolable y sagrado. Todos estos 17 artículos son la base de la sociedad actual y todavía se mantienen. Son derechos que todavía tenemos, ¿verdad? En los países que vivimos democráticamente, por ejemplo, como el nuestro, como es Costa Rica. Entonces, la Revolución Francesa es un cambio en la historia de la humanidad, tanto así que es un cambio en la edad donde estamos. Todo esto pasó durante la Edad Moderna, pero la Revolución Francesa es la que hace que inicie la edad contemporánea, que es donde nosotros vivimos actualmente, ¿verdad? Entonces, sí es significativo todo lo que pasó en la Revolución Francesa, porque fue un cambio revolucionario de un sistema político que era opresor, malo y de mala distribución en la mayoría de los casos, a un cambio donde pues la gente tiene un poco más de participación. Que sí, que los sistemas democráticos modernos no son perfectos, estamos totalmente de acuerdo con ello. Aquí tenemos un resumen, las causas: malestar otra vez con la monarquía absoluta, inconformidad del tercer estado. ¿Quién es el tercer estado? El pueblo. La crisis económica, las ideas de la ilustración. Consecuencias: se quita una monarquía absoluta, hay reconocimiento de las ideas ilustradas, surge el Estado de Derecho, derecho de los hombres y el ciudadano. ¿Cómo influyó ese acontecimiento a América Latina en su separación de España? La política se separa de la iglesia y se establece el sistema métrico decimal. Vuelvo y repito, es un cambio que tiene muchos aspectos y que tienen el final de la Edad Moderna en el año 1789,
que es cuando empieza el proceso de revolución, con aquel gran acontecimiento de aquellos grandes valientes que deciden pelear por tener mejores condiciones de vida contra una monarquía que simplemente no le funcionaba y no lo representaba. Entonces, aquel sencillo hecho de 1789 de tomar la Bastilla, que era la cárcel del rey, va a significar que hoy en día pues vivamos en un estado de derecho mucho mejor que con las condiciones que se vivían a nueva, ¿verdad? Que tenemos mucho margen de mejora, repito, sí, mucho margen de mejora. En fin, esto es un poco el resumen de lo que vendría siendo la Revolución Francesa. Hay muchos videos complementarios, hay algunos que yo les puedo recomendar. Hay uno del canal Encuentro que se llama Revolución Francesa y hay otro que es un video animado de Infoanimados que también explican los principales acontecimientos de la Revolución Francesa. De antemano les agradezco, les deseo buena noche, espero que la pasen bien y que disfruten de este día. Muchas gracias y que tengan buena noche. Shut the door and kill the light. Should not sleep in the night. Let me wipe my tears. So I I'm trying to survive. Every day, every night is a fight. I hold tight. Shot through the heart. You are tearing me apart. Don't you know?